En las profundidades de las montañas de un pequeño pueblo minero, enclavado en lo más remoto de la sierra, existe una leyenda que ha persistido por generaciones. Es la historia del fantasma del minero, un espíritu atormentado que vaga por las oscuras galerías de una mina abandonada, buscando algo que nunca podrá encontrar. Esta es la historia que me contó un viejo habitante del pueblo, un hombre de rostro curtido por el tiempo y los años de trabajo duro. Su voz temblaba mientras relataba los sucesos que habían marcado su vida para siempre. El pueblo, cuyo nombre prefiero omitir por respeto a sus habitantes, se encuentra rodeado de montañas imponentes y bosques densos. Durante décadas, la principal fuente de ingresos para sus habitantes fue la minería. La mina, conocida como La Profunda, era famosa por sus ricos yacimientos de plata y oro. Sin embargo, también era conocida por los peligros que entrañaba. Deslizamientos de tierra, explosiones fortuitas y gases tóxicos habían cobrado la vida de muchos mineros a lo largo de los años. Entre los trabajadores de la mina, había un hombre llamado José Mendoza, un minero experimentado y respetado por todos. José era conocido por su valentía y su habilidad para encontrar las vetas más ricas de mineral. Sin embargo, también era conocido por su temperamento fuerte y su obsesión por el trabajo. Muchos decían que José pasaba más tiempo en las profundidades de la mina que en su propia casa, con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Una tarde, mientras José y su equipo trabajaban en una de las galerías más profundas de la mina, ocurrió una tragedia. Un derrumbe masivo sepultó a varios mineros bajo toneladas de roca y tierra. José, que se encontraba en el fondo de la galería, quedó atrapado junto con otros 2 compañeros. Los esfuerzos por rescatarlos fueron en vano. Después de días de búsqueda, los equipos de rescate decidieron que era demasiado peligroso continuar. La mina fue sellada, y los cuerpos de José y sus compañeros nunca fueron recuperados. Desde ese día, la mina fue abandonada. Los habitantes del pueblo comenzaron a hablar de extraños sucesos que ocurrían en las cercanías de La Profunda. Algunos decían escuchar golpes provenientes del interior de la mina, como si alguien estuviera tratando de salir. Otros afirmaban haber visto una figura oscura, con un casco de minero y una lámpara en la mano, vagando por los túneles. El relato más escalofriante provino de un grupo de jóvenes que, impulsados por la curiosidad y el desafío, decidieron adentrarse en la mina abandonada. Armados con linternas y cámaras, ingresaron a las galerías oscuras y polvorientas. Al principio, todo parecía normal. Sin embargo, a medida que se adentraban, comenzaron a escuchar ruidos extraños, pasos que resonaban en la distancia, susurros que parecían venir de todas direcciones. De repente, una de las linternas se apagó. Luego otra. Los jóvenes, asustados, decidieron regresar. Pero fue entonces cuando lo vieron. Al final de un túnel, una figura se materializó lentamente. Era un hombre con ropa de minero, su rostro pálido y demacrado, y sus ojos vacíos. Llevaba una lámpara en la mano, pero la luz que emitía era tenue y fantasmal. Los jóvenes quedaron paralizados por el miedo mientras la figura se acercaba lentamente. Antes de que pudieran reaccionar, la figura desapareció, dejando solo un frío intenso y un silencio sepulcral. Los jóvenes huyeron de la mina, jurando nunca regresar. Pero la historia no terminó ahí. Con el paso de los años, los avistamientos del fantasma del minero se hicieron más frecuentes. Los habitantes del pueblo comenzaron a creer que se trataba del espíritu de José Mendoza, atrapado en la mina donde perdió la vida. Algunos decían que su alma no podía descansar en paz porque nunca fue enterrado adecuadamente. Otros creían que estaba buscando a sus compañeros perdidos o tratando de advertir a los vivos sobre los peligros de la mina. Una noche, un anciano del pueblo, quien había sido amigo de José, decidió enfrentar al fantasma. Armado con un crucifijo y una botella de aguardiente, se adentró en la mina. Según contó después, el espíritu de José se le apareció en una de las galerías. Su rostro estaba lleno de tristeza, y sus labios murmuraban palabras incomprensibles.
El anciano intentó hablar con él, pero el fantasma solo señaló hacia una pared de roca antes de desaparecer. Al día siguiente, el anciano regresó a la mina con un grupo de hombres. Cavaron en el lugar que el fantasma había señalado y encontraron los restos de José y sus compañeros. Fueron enterrados en el cementerio del pueblo, y muchos esperaban que el espíritu de José finalmente descansara en paz. Sin embargo, el fantasma del minero no desapareció. Los avistamientos continuaron, y la mina se convirtió en un lugar maldito. Los habitantes del pueblo evitaban pasar cerca de ella, especialmente de noche. Algunos decían que el espíritu de José seguía vagando por las galerías, atrapado en un ciclo eterno de dolor y desesperación. Hoy en día, la mina sigue abandonada, y la leyenda del fantasma del minero sigue viva. Los pocos valientes que se atreven a acercarse a la entrada de la mina juran escuchar golpes y susurros provenientes de las profundidades. Y en las noches de luna llena, algunos afirman ver una luz tenue moviéndose en la oscuridad, como si el espíritu de José Mendoza siguiera buscando algo que nunca podrá encontrar. En lo más profundo de las montañas, oculto entre bosques densos y nieblas perpetuas, existe un pueblo que no aparece en los mapas. Un lugar olvidado por el tiempo, donde las calles están vacías, las casas están en ruinas y el silencio es tan denso que parece aplastar el alma. Este pueblo tiene un nombre que nadie pronuncia en voz alta, San Álvaro de las Sombras. Pero entre los pocos que conocen su existencia, es conocido simplemente como el pueblo de los rituales. Esta es la historia de un viajero que, por error o por destino, terminó en este lugar maldito. Su nombre era Carlos, y lo que vivió allí lo marcó para siempre. Esta es su historia, contada en sus propias palabras. Todo comenzó en una noche de lluvia torrencial. Carlos viajaba por una carretera solitaria, buscando un atajo para llegar a su destino. El GPS había dejado de funcionar y la señal del teléfono era inexistente. Desesperado por encontrar refugio, vio un letrero oxidado que decía, San Álvaro de las Sombras, 5 kilómetros. Sin pensarlo dos veces, tomó el desvío. El camino era estrecho y sinuoso, rodeado de árboles altos cuyas ramas parecían querer atraparlo. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, y el viento aullaba como si estuviera vivo. Después de lo que pareció una eternidad, Carlos llegó al pueblo. Lo primero que notó fue el silencio. No se escuchaban pájaros, ni perros, ni siquiera el sonido del viento. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Las casas estaban abandonadas, con ventanas rotas y puertas que se balanceaban con el viento. Las calles estaban cubiertas de maleza, y las farolas, oxidadas y torcidas, emitían una luz tenue y parpadeante. Carlos estacionó su auto frente a lo que parecía ser una posada y decidió buscar refugio allí. La posada era un edificio antiguo, con paredes de madera carcomida y un letrero que colgaba de una cadena oxidada. Carlos tocó la puerta, pero no hubo respuesta. Al empujarla, la puerta chirrió y se abrió lentamente. El interior estaba oscuro y polvoriento, con muebles viejos cubiertos por sábanas blancas. En el aire flotaba un olor extraño, como a hierbas quemadas y tierra mojada. Carlos encendió su linterna y subió las escaleras, que crujían con cada paso. En el segundo piso, encontró una habitación que parecía menos abandonada que las demás. La cama estaba hecha, y en la mesita de noche había una vela medio consumida. Decidió quedarse allí, al menos hasta que la lluvia amainara. Pero esa noche, algo cambió. Carlos comenzó a escuchar ruidos extraños, pasos en el pasillo, susurros que venían de las paredes, risas lejanas que parecían burlarse de él. Intentó convencerse de que era su imaginación, pero el miedo ya se había apoderado de él. Al amanecer, Carlos decidió explorar el pueblo. Las calles estaban tan vacías como la noche anterior, pero ahora notó algo que antes no había visto, símbolos extraños pintados en las paredes de las casas. Eran círculos con líneas entrelazadas, como pentagramas invertidos, y figuras que parecían representar criaturas grotescas.
mientras caminaba, escuchó un cántico lejano. Siguió el sonido hasta llegar a una plaza en el centro del pueblo. Allí, encontró algo que lo dejó paralizado. Un grupo de personas, vestidas con túnicas negras, formaban un círculo alrededor de una hoguera. En el centro del círculo había una figura tendida en el suelo, cubierta con una sábana blanca. Carlos se escondió detrás de una pared y observó. Los cantos se hicieron más fuertes, y las figuras comenzaron a moverse en una danza lenta y ritualística. De repente, la figura en el suelo se levantó. No era una persona, sino algo que parecía humano, pero con rasgos deformados y ojos que brillaban en la oscuridad. Los cantos se convirtieron en gritos, y la criatura comenzó a moverse hacia Carlos. Terrorizado, corrió de regreso a la posada. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que algo había cambiado. Las sábanas que cubrían los muebles habían desaparecido, y en su lugar había objetos extraños, velas negras, cuchillos oxidados y frascos con líquidos turbios. Carlos decidió que tenía que salir de allí. Pero cuando intentó arrancar su auto, el motor no respondió. Desesperado, comenzó a caminar por la carretera, pero no importaba cuánto caminara, siempre terminaba de regreso en el pueblo. Era como si el lugar no lo dejara ir. Finalmente, encontró a un anciano sentado en la entrada de una casa. El hombre tenía el rostro surcado de arrugas y los ojos vidriosos. Carlos le preguntó qué estaba pasando, y el anciano le contó la verdad. San Álvaro de las Sombras era un pueblo maldito, donde los habitantes realizaban rituales oscuros para mantener viva una entidad antigua que habitaba en las profundidades de la tierra. Aquellos que entraban al pueblo nunca podían salir, porque la entidad los atrapaba y los convertía en parte de sus rituales. El anciano le advirtió a Carlos que no intentara escapar, porque la entidad lo encontraría. Pero Carlos no le hizo caso. Esa noche, decidió enfrentar a la criatura que había visto en la plaza. Armado con un cuchillo oxidado que encontró en la posada, se dirigió al centro del pueblo. En la plaza, la hoguera ardía de nuevo, y las figuras con túnicas negras formaban el mismo círculo. Esta vez, Carlos notó que algunas de las figuras eran los mismos habitantes del pueblo, pero sus rostros estaban deformados, como si ya no fueran humanos. En el centro del círculo estaba la criatura, esperándolo. Carlos intentó atacar, pero la criatura lo detuvo con solo un gesto. Lo levantó del suelo y lo arrastró hacia el centro del círculo. Los cantos se hicieron más fuertes, y Carlos sintió que su mente se nublaba. Antes de perder la conciencia, vio cómo las figuras se acercaban a él con cuchillos en las manos. Carlos despertó en la posada, en la misma habitación donde había dormido la primera noche. Al principio, pensó que todo había sido un sueño. Pero cuando se miró en el espejo, vio algo que lo dejó helado. En su pecho había un símbolo grabado, igual a los que había visto en las paredes del pueblo. Desde ese día, Carlos no ha podido salir de San Álvaro de las Sombras. Cada noche, escucha los cantos y sabe que, tarde o temprano, tendrá que unirse al ritual. Porque en este pueblo, no hay escape. Solo hay oscuridad, rituales y una entidad que nunca duerme. Este relato, basado en testimonios y leyendas locales, es solo una de las muchas historias que rodean a el pueblo de los rituales. ¿Será real? ¿O es solo una leyenda creada para asustar a los viajeros incautos? Eso, querido oyente, es algo que nunca sabremos con certeza. Pero si alguna vez te encuentras en un pueblo abandonado, con símbolos extraños en las paredes y cantos en la noche, recuerda esta historia, y reza para que no seas el próximo en unirte al ritual. Desde que tengo memoria, mi abuela solía advertirme sobre el viejo pozo que se encontraba al final del pueblo. Lo llamaban el Pozo de las Almas y, según la historia que pasaba de generación en generación, aquellos que se atrevían a mirarlo fijamente o a lanzar algo dentro, podían escuchar los lamentos de los muertos. De niño, pensaba que solo eran cuentos para asustar a los curiosos, pero con el tiempo entendí que no era así.
El pozo estaba ubicado en un terreno baldío, rodeado por maleza y árboles retorcidos que parecían tener siglos de vida. Su estructura de piedra estaba resquebrajada y cubierta de musgo, y aunque parecía un pozo común y corriente, había algo en su presencia que provocaba un escalofrío inmediato. Los ancianos del pueblo evitaban hablar de él, y si alguien mencionaba la historia, cambiaban de tema de inmediato. Una noche, después de una reunión con unos amigos, decidí desafiar mis propios miedos. Siempre había sido escéptico con respecto a esas historias, así que, armado con una linterna y una pequeña piedra en el bolsillo, me dirigí hacia el pozo. A medida que me acercaba, el aire se volvió pesado, como si el ambiente mismo tratara de advertirme que diera media vuelta. Pero mi curiosidad era más fuerte. Al llegar al borde, encendí mi linterna y miré dentro. La oscuridad dentro del pozo era tan profunda que la luz apenas iluminaba unos cuantos centímetros. Con el corazón latiendo con fuerza, tomé la piedra de mi bolsillo y la dejé caer. Esperé escuchar el impacto en el agua o en el fondo, pero nunca llegó. Era como si la piedra hubiera sido engullida por la nada. Entonces, un sonido rompió el silencio. Primero, fue un murmullo, casi imperceptible. Luego, un lamento prolongado que me puso los vellos de punta. Retrocedí de inmediato, tratando de convencerme de que era el eco de mi propia mente. Pero los lamentos no cesaron. De hecho, se intensificaron. Era como si decenas de voces estuvieran susurrando a la vez, pidiendo ayuda, clamando por ser liberadas. Intenté moverme, pero mis piernas estaban paralizadas por el miedo. Entonces, de la nada, un viento helado sopló desde el interior del pozo, golpeándome el rostro con tanta fuerza que caí de espaldas. La linterna rodó unos metros lejos de mí, dejándome en una penumbra angustiante. Fue en ese momento cuando vi las sombras. Figuras etéreas comenzaron a emerger de la boca del pozo. Sus formas eran distorsionadas, como si fueran hechas de humo, pero sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. No podía creer lo que estaba viendo. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Las sombras flotaban a mi alrededor, susurrando en un idioma que no podía entender. Cada palabra resonaba dentro de mi cabeza, causando una sensación de vértigo y desesperación. Reuniendo todas mis fuerzas, logré ponerme de pie y corrí sin mirar atrás. Sentía que las sombras me perseguían, que extendían sus manos espectrales para atraparme. Cuando finalmente llegué a mi casa, cerré la puerta de un golpe y me dejé caer al suelo, temblando y jadeando. Mi abuela, que aún estaba despierta, me miró con preocupación. «¿Fuiste al pozo, verdad?», preguntó con voz temblorosa. Asentí, incapaz de hablar. «Ahora saben quién eres», susurró. «Y te seguirán hasta que obtengan lo que quieren». A partir de esa noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Comencé a escuchar susurros en la oscuridad, incluso dentro de mi propia casa. Sombras fugaces aparecían en los rincones, y por las noches sentía una presencia fría junto a mi cama. Sabía que algo había escapado de aquel pozo y que ahora me buscaba. Intenté ignorarlo, pero era imposible. Con el tiempo, me vi obligado a abandonar el pueblo, con la esperanza de que aquello que desperté no me siguiera. Pero en cada lugar al que iba, siempre había un momento en la noche en el que sentía su presencia. Nunca supe realmente qué eran aquellas sombras, ni qué querían de mí. Lo único que sé es que desde aquella noche, mi vida dejó de ser mía, y el pozo de las almas nunca me dejó ir. Desde que era niño, siempre escuché historias sobre la casa abandonada al final de la calle. Nadie sabía con certeza quién había vivido allí, pero los ancianos del pueblo decían que perteneció a una familia que desapareció sin dejar rastro. Lo extraño era que, aunque la casa estaba vacía desde hacía décadas, los vecinos afirmaban escuchar pasos en su interior durante la noche. Muchos aseguraban haber visto sombras moverse detrás de las ventanas cubiertas de polvo. A pesar de las advertencias, mi curiosidad fue más fuerte. Una noche,
armado con una linterna y una cámara, decidí entrar. Empujé la vieja puerta de madera y el rechinido resonó en la oscuridad. El aire en el interior era pesado, impregnado de humedad y de un olor a madera podrida. El polvo cubría cada superficie, pero lo que más me inquietó fue la sensación de no estar solo. Avancé con cautela por el pasillo principal. Cada paso que daba hacía crujir el suelo bajo mis pies. De pronto, un sonido seco retumbó en el piso superior. Me detuve en seco y contuve la respiración. No podía haber nadie más allí, o al menos, nadie vivo. Unos pasos resonaron sobre mi cabeza, moviéndose lentamente, como si alguien estuviera caminando por los pasillos superiores. Decidí seguir el sonido. Subí las escaleras de madera con el corazón latiendo con fuerza. Cada escalón que pisaba respondía con un chirrido angustiante. Cuando llegué al segundo piso, la atmósfera era aún más pesada. La luz de mi linterna iluminó un largo pasillo con varias puertas entreabiertas. Fue entonces cuando lo escuché con claridad, pasos suaves, arrastrados, que provenían de la última habitación. Con manos temblorosas, avancé lentamente. A medida que me acercaba, los pasos cesaron. Un silencio opresivo se apoderó del lugar. Empujé la puerta con cuidado y la linterna iluminó una habitación vacía. Las paredes estaban cubiertas de moho y el suelo repleto de escombros. Pero en medio del polvo acumulado, había huellas frescas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me giré para salir de allí, pero antes de que pudiera dar un paso, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. La linterna parpadeó y los pasos volvieron a sonar, esta vez rodeándome. No podía ver nada, pero sentía una presencia. Un susurro helado se deslizó junto a mi oído y el pánico me paralizó. De repente, la linterna se apagó por completo. En la oscuridad total, sentí una mano helada tocar mi hombro. Grité y salí corriendo, tropezando con los escombros mientras trataba de encontrar la salida. Logré abrir la puerta y corrí sin mirar atrás. Bajé las escaleras de 2 en 2 y, al llegar a la entrada, sentí que algo me seguía. Crucé la puerta y me lancé a la calle. Cuando me atreví a mirar atrás, vi la silueta de una figura oscura de pie en la ventana del segundo piso, observándome. Mi sangre se heló al darme cuenta de que no estaba solo en la casa. Desde aquella noche, jamás volví a acercarme. Pero algunos vecinos aseguran que, al caer la noche, los pasos siguen resonando dentro de la casa vacía. Con el paso de los días, comencé a notar que algo me acompañaba incluso fuera de la casa. Escuchaba susurros en las noches, sentía su presencia en los rincones oscuros de mi habitación. Mi reflejo en los espejos parecía alterado, con sombras que no correspondían a mi silueta. Fue entonces cuando comprendí que había traído algo conmigo. Intenté ignorarlo, pero era imposible. Las noches se volvieron insoportables. Golpes en las paredes, susurros que mencionaban mi nombre y la sensación de estar siendo observado en todo momento me atormentaban sin cesar. No podía dormir, no podía descansar. Me sentía al borde de la locura. Decidí buscar ayuda en un anciano del pueblo que conocía las historias de la casa. Me miró con preocupación cuando le conté lo sucedido. Me dijo que la casa había pertenecido a una familia que desapareció en circunstancias misteriosas y que, según la leyenda, sus almas nunca habían encontrado descanso. Me recomendó hacer una limpieza espiritual, colocar velas y rezar por las almas atrapadas. Seguí sus consejos, pero el tormento no cesó. Al contrario, cada noche se hacía más intenso. Desesperado, volví a la casa con la intención de enfrentar lo que fuera que había despertado. Al entrar, sentí una energía pesada, sofocante. Subí las escaleras una vez más y me detuve frente a la habitación donde todo había comenzado. Susurré una disculpa y coloqué una vela en el suelo. De repente, un fuerte golpe sacudió la casa y la vela se apagó de inmediato. La puerta se cerró detrás de mí y los pasos comenzaron a resonar de nuevo, pero esta vez, no estaban solos. Un lamento desgarrador llenó la habitación y una sombra alta y delgada emergió de la oscuridad.
Su rostro era una máscara de angustia, su mirada vacía, pero llena de dolor. Extendió su mano hacia mí y, por un instante, sentí una tristeza indescriptible, como si toda la pena de esa alma perdida se hubiera depositado en mi pecho, con lágrimas en los ojos. Le prometí que haría lo posible por ayudarle a encontrar descanso. La sombra pareció vacilar por un momento antes de desaparecer en la penumbra. Desde entonces, los pasos en la casa se hicieron menos frecuentes, como si las almas atrapadas hubieran encontrado un poco de paz, pero aún hay noches en las que, si prestas atención, puedes escuchar pasos en la casa vacía. Tal vez sean los ecos del pasado, o tal vez algo aún espera ser liberado.